Entonces, bueno, pues para empezar, el grupo SG Innova, que lo componemos justamente, bueno, los tres que estamos aquí, pues formamos parte de este grupo. Y nuestro propósito, sobre todo, pues es el simplificar la gestión y fomentar pues, esa competitividad y sostenibilidad de la empresa, ¿vale? Lo hacemos, bueno, por comentaros también, tenemos distintas certificaciones que avalan pues, pues nuestro propósito, ¿vale? Y bueno, por comentaros cómo lo hacemos, ¿vale? Pues lo hacemos pues, con conocimiento, es decir, como veis, pues Rubén tiene un gran bagaje dentro de la continuidad de negocio, lo hacemos a través de un software, ¿vale? Y con tecnología. Es decir, nuestro software que os vamos a presentar ahora y que os voy a hacer un ejemplito de cómo podríamos gestionar pues todo lo que ha ido explicando Rubén. Nuestro software trabajamos en una modalidad SaaS, ¿vale? Es ágil y es escalable, es decir, es modular pues, a distintas soluciones. Nosotros estas soluciones pues las englobamos en distintas unidades de negocio, ¿vale? Hoy nos vamos a enfocar en GRC Tools, el webinar es de eso, y GRC Tools pues engloba soluciones de gobierno, riesgo y cumplimiento. Tenemos otras dos, que es de ISO Tool, basada pues, en ese cumplimiento legal y normativo, ¿vale? Y tenemos HC Tool pues, para temas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. ¿Vale? Os explico un poquito pues, por situaros también, ¿no? De cómo puede ayudar nuestra plataforma. Igualmente, os invito a que podáis acceder a la URL de GRC Tools para ver todo el abanico de soluciones que tenemos, ¿vale? Que es bastante amplio. Bueno, por comenzar mi presentación y para que no quitar mucho tiempo pues de un poquito, ¿no? Pues del ejercicio práctico, comentaros nosotros, como decía, trabajamos en la nube, es un servicio SaaS, ¿vale? Accederemos, pues cada usuario de la organización que tenga acceso, pues accedería con su usuario y contraseña, ¿vale? A vuestro centro, cada uno, pues, del centro de vuestra organización, accede, pues, a un menú de inicio con las aplicaciones que disponga. En este caso, pues bueno, tenemos aquí un conjunto de aplicaciones pues, que están relacionadas pues, con la continuidad de negocio. Vale, como os decía, nuestra herramienta es modular, por tanto, pues podemos tener aplicaciones que den cumplimiento pues, a esa continuidad de negocio, ¿no? Y también pues, a otro tipo de soluciones. ¿Vale? Pero por centrarme un poquito, pues bueno, para que lo sepáis, ¿no? Nosotros trabajamos a través de ese menú de inicio, nosotros ante todo lo que buscamos es la accesibilidad, es decir, que cada usuario que acceda a la herramienta pues sepa qué tiene que hacer, pues ya sea mediante una agenda de actividades, mediante la definición pues, de sus actividades, pues mediante una aplicación que tenemos de personas, donde pues identificamos pues, cuáles son sus puestos, sus roles y sus funcionalidades, digamos. También a través de un mapa de procesos que es interactivo, en el cual pues cada uno pues tiene identificado, bueno, cada organización tendrá su mapa de procesos, el que sea, y es interactivo porque puede acceder a través del mismo a los procesos que dispongan y podrán ver enlazados por la información que sea relativa a su proceso. ¿Vale? Si accedemos, por ejemplo, como decía, a la ficha de personas, pues yo tendré aquí a toda mi organización, ¿vale? Pues con su puesto, su departamento, la ficha del mismo, su información adicional, la formación, la experiencia que tenga, sus cargos o cargos relacionados, los roles que tenga dentro de la empresa, etcétera, definiendo así qué funcionalidades va a tener dentro de nuestra organización. Respecto al mapa de procesos, como decía, pues bueno, como lo vamos a tener por aquí identificado, nuestro proceso podemos meternos en este de desarrollo empresarial y podemos definir pues, cuál va a ser nuestro proceso. Es muy importante identificar, como decía anteriormente Rubén, ¿no? Pues identificar todos nuestros procesos, nuestras actividades riesgosas, ¿no? O que puedan tener distintos impactos, riesgos. Vale, pues bueno, podemos identificar nuestros riesgos y podemos tener relacionado incluso pues ya directamente lo que hagamos en nuestra aplicación de riesgo. De una manera muy sintetizada, o sea, únicamente lo que afecta pues, a
a nuestro proceso en concreto, que es en el que estamos. En este caso, únicamente se ha identificado en esta evaluación un riesgo, que es la de recepción de equipo defectuoso, pero no tiene ningún control. Esto es un ejemplo así parcial. Ahora lo veremos en detalle. Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿no? nuestra herramienta. Vemos esa relación a cada uno de nuestros procesos y podemos tener relacionados todas las aplicaciones que estén relacionadas a nuestros procesos. Pero en sí, como nos estamos basando un poquito pues, en este análisis de impacto y valoración del riesgo, pues bueno, para que veáis cómo podíamos relacionarlo en nuestros procesos, como cualquier usuario que tuviera acceso a su proceso, pues ve cuál es el impacto que tiene pues, cualquiera de los riesgos. ¿Vale? Y a través de nuestra aplicación de gestión de riesgos vamos a poder trabajar los mismos, ¿vale? Ahí me dicen que se ve muy pequeña la pantalla. Voy a ponerla más grandecita. Muchas gracias por avisar. Es que tengo la pantalla adicional y creo... Yo la veo muy grande, pero entiendo que vosotros la veáis más pequeñita. Muchas gracias. Vale, ¿la veis mejor así? Sí, ¿no? Vale, gracias. Como decía, a través de la aplicación de gestión de riesgos, pues nosotros podemos identificar nuestros riesgos, podemos evaluar ese impacto. Vale, mira, por ejemplo, me voy a meter en una ya creada por no perder un poquito el tiempo en hacer la relación del proceso, identificar procesos, etcétera. Nosotros trabajamos las evaluaciones a través de un ciclo de vida que nos permite, o sea, no es simplemente una matriz. Nosotros cuando siempre trabajamos los riesgos con distintas organizaciones, yo diría que el 100% trabajan con un Excel, en el cual es una matriz de evaluación y listo. Nosotros lo que hacemos es dar un poco de vida, ¿no? a lo que es ese Excel en el cual pues tiene una fila por riesgo, no hay ningún tipo de coordinación en lo que es las actividades programadas, ningún tipo de relación a los procesos, etcétera, ¿no? Ni ningún tipo de poder monitorear, ¿no? Al final no deja de ser un documento. Entonces aquí lo que hacemos es transformar ese documento, digamos, esa evaluación y que sea realmente una evaluación, ¿no? Y un análisis. Entonces nosotros lo que proponemos, ¿no? Es hacerlo a través de un ciclo de vida. Este ciclo de vida lo que nos permite es pues fasear pues esa evaluación. Que lo primero, digamos, que haríamos, pues para todos nuestros procesos debemos de identificar nuestras actividades críticas, ¿no? Pues el primer paso, como vemos aquí, sería identificación de actividades críticas. Pues para el desarrollo empresarial, que lo veíamos antes desde el mapa de procesos, pues hay una serie de actividades. Te voy a ponerlo más chiquito, que creo que me he pasado con el Zoom. Vale, creo que así también se ve bien. Decía, pues, por ejemplo, para el desarrollo empresarial, pues tenemos una serie de actividades críticas, como puede ser pues, el control de los requisitos legales y otros aplicables, la gestión documental del SIC, el mantenimiento del SIC, ¿vale? Bueno, una serie de actividades. Si os fijáis, ya estas actividades que identificamos, vamos a evaluar el impacto, ¿vale? De las mismas. ¿Cómo? Pues bueno, el impacto, vamos a identificar el impacto que tiene en el ingreso, es decir, el impacto financiero, ¿vale? Pues en este caso, en estas actividades, pues podemos evaluar ese impacto de cómo pueden verse nuestros ingresos reducidos, ¿no? Serían pérdidas, por ejemplo, pues directas, si imaginaos, no sé, pues para un proceso de pedidos en línea y gestión del inventario. Imaginaos, ¿no? Pues un impacto financiero pues podría ser la pérdida de ventas directas, ¿no? Durante ese tiempo de inactividad, posibles multas, tal. Aquí en este caso, pues hablando de una actividad que es control de requisitos legales y otros aplicables, o bueno, ese impacto pues podría verse pues evaluado, ¿no? De forma monetaria en rango. El impacto reputacional, si os fijáis pues aquí o incluso podemos habilitar temas de ayuda, pues serían los incidentes en medios o redes sociales, ¿vale? ¿Cómo impacta esa actividad en nuestra reputación como empresa? Pues bueno, podemos decir, pues si tiene menos de 10 menciones negativas al día o entre 10 y 50 o más de 50, o sea, esto es una evaluación, como veis,
que se propone. Igual a vosotros como organización no aplica así o lo evaluáis de otra forma, ¿no? Eso ya se puede adaptar, porque una de las cosas que creo que no he comentado es que, bueno, pues nuestra herramienta busca siempre el adaptarse a los procesos y a los procedimientos que tiene la empresa con la que colaboramos. Entonces, si alguno de ustedes quisiera colaborar con nosotros lo que haríamos sería proponeros una solución, por ejemplo, como esta, si no tuvierais ninguna, o bien, pues adaptar pues, la solución a lo que vosotros hacéis, si es que lo hacéis y lo tenéis definido, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues por eso digo que aquí es un poco, pues, es un ejemplo, a lo mejor no, vuestros parámetros para evaluar esa reputación pues no son esos, ¿no? Podemos ver el impacto pues, en ese cumplimiento normativo o el impacto operacional, lo que hablaba también, ¿no? Rubén antes, pues de esa cadena, ¿no? De cómo va cayendo, ¿no? De forma la operativa, pues en función de un simple o de una simple actividad. Esto nos va a permitir, pues, establecer un nivel de impacto interno, ¿vale? El poder identificar estas actividades críticas, pues ya directamente nos va, por el simple hecho de aquí ir seleccionando de acuerdo a nuestros parámetros que hayamos indicado, pues nos va a permitir aquí tener esa fórmula calculada pues de un nivel de impacto interno, ¿vale? Que nos lo va a dar pues en función de lo que hayamos puesto. El segundo paso que proponemos, ¿cuál sería? Pues ver los aspectos de criticidad operativa. Es decir, tenemos que evaluar ese punto único de fallo, es decir, esa falla que provoca que todo el sistema deje de funcionar, ¿vale? Pues tenemos que identificar, pues si en este caso, para la actualización y mejora de la infraestructura, pues si existe ese punto único de fallo, ¿vale? Si está identificado, pero su caída pues, no provoca una parada completa del servicio, o si lo tenemos, pero degrada de forma significativa el servicio, aunque siga operativo. Si este punto único de fallo pues detiene casi por completo el proceso, o si es catastrófico, es decir, si este fallo pues implica esa parada total o daño severo a la organización, ¿no? También vamos a evaluar por cada una de nuestras actividades pues el RPO, que hablaba también, lo explicaba antes Rubén, es decir, ese objetivo de punto de recuperación, ¿no? Esa métrica que es clave pues, para la recuperación ante desastre, ¿no? Que nos va a definir pues, esa cantidad máxima de datos que una empresa puede permitirse perder. ¿Vale? Es decir, aquí nosotros, pues por esta actividad, pues a lo mejor nos podemos permitir, en este caso hemos puesto pues que de 2 a 4 horas pues, de pérdida. ¿Vale? Y luego el punto, el RTO, pues ese lazo máximo de tiempo porque podemos permitirnos que el sistema esté inactivo tras la interrupción, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí podemos establecer pues más de 12 a 24 horas, de 24 a 72, más de 72, lo que queramos, ¿vale? Así como pues el tiempo hasta el impacto crítico, ¿vale? Aquí nos da, por ejemplo, también un texto de ayuda donde podemos indicar, pues en función de esa puntuación, pues sea un impacto inmediato, una degradación muy rápida, una interrupción rápida, etcétera, pues tiene ese nivel, ¿no? Luego, todo ello que hacemos se nos va a congregar aquí en una evaluación llamada pues, la criticidad de las actividades, es decir, hemos evaluado el impacto de las mismas y los aspectos de criticidad operativa y eso nos da la criticidad de la actividad. Esa criticidad de la actividad pues, viene evaluada pues, mediante todos esos criterios, ¿vale? Y todo ello pues, nos va a dar una puntuación, la cual pues, nos da la condición de bajo, muy bajo, no sé si tenemos así medio, mira, esta la tenemos aquí un poquito, es más catastrófica, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, la valoración de activos marketing to market, pues fijaros que os ha dado muy alto en función pues de las actividades que tiene relacionadas y su evaluación, ¿vale?
Una vez que hemos hecho este paso, nos iríamos al segundo paso, que sería el análisis del riesgo. ¿Vale? Es decir, cada una de estas actividades, más críticas o menos, pero igualmente pues tienen o identificamos una serie de riesgos. Por ejemplo, pues para las actualizaciones y mejoras de la infraestructura, que las actividades que habíamos identificado aquí antes, pues aquí pues le hemos asociado un riesgo, que puede ser pues el cambio mal diseñado que introduzcan incompatibilidades o riesgos de seguridad, por ejemplo. Y así pues por cada una de nuestras actividades, ¿vale? Tenía yo aquí, o iba a comentar una, hablando del tema del logístico, que lo habré puesto antes el ejemplo, pero no encuentro aquí la actividad en sí. Pero bueno, simplemente vamos a coger aquí. Decimos, por ejemplo, que para la actualización y mejora de la infraestructura, pues tenemos el riesgo de cambios mal diseñados que introducen incompatibilidades o riesgos de seguridad. Podemos añadir más riesgos, simplemente dándole a añadir, ¿vale? Al darle a añadir, podemos escoger de nuestro inventario. Este inventario lo podemos tener alimentado de una forma masiva con los riesgos detectados o con un catálogo de riesgos que dispongamos, etcétera. Vale, pues yo puedo seleccionar aquí pues, el riesgo que considere para mi actividad, ¿vale? Y eso pues va a permitir, simplemente al darle aquí a aceptar, pues se añade directamente, ¿vale? Muy sencillo, si os fijáis. Eso es lo que nos va, como decía, lo que nos va a permitir es directamente asociar nuestro riesgo a la actividad. Vamos al siguiente paso, pues evaluar su riesgo inherente, es decir, el riesgo que tiene propiamente, o sea, el riesgo que supone, pues en este caso, pues cada uno de los que están identificados, ¿no? Para nuestra actividad. Por ejemplo, un cambio mal diseñado que introduzca incompatibilidades o riesgos de seguridad, que es un riesgo de seguridad operativo, pues puede tener un impacto ambiental de acuerdo a los parámetros que tengamos, pues insignificante, bajo, medio, muy alto, tal, un impacto económico, un impacto reputacional y un impacto en las personas. Eso nos va a evaluar, como veis, esta columna de impacto. Y también pues vamos a ver esa probabilidad. ¿Cómo la evaluamos en este caso? Bueno, pues proponemos pues, realizarlo pues, en función de la frecuencia, ¿no? Pues nunca, una vez cada 10 años, una vez al año, una vez al mes, lo que se considere. Es algo fácil de poder evaluar quizá, ¿no? Así, yo creo que es más sencillo si lo hacemos pues indicando como una posible frecuencia más que bajo, medio o alto, ¿no? Entonces es verdad que es bastante útil así. Y esto nos va a dar, pues bueno, esa probabilidad la cual se cruza pues con el impacto y tenemos nuestro riesgo inherente, ¿vale? En función de lo que pongamos, imaginaos, pues si pongo una vez al día, pues el riesgo inherente subirá, tendrá un valor mayor, ¿vale? Fijaos, pues el riesgo es crítico. Vale, de esta forma pues vamos a evaluar el riesgo inherente de todos nuestros riesgos identificados de las actividades, ¿vale? De nuestra organización. Y tras ello, pues vamos al siguiente paso, es decir, hemos identificado nuestras actividades críticas de nuestro proceso, evaluando así cuáles son más críticas que otras, ¿no? Hemos identificado para cada una de esas actividades los riesgos que tienen y hemos evaluado el riesgo. Una vez identificado el riesgo y analizado su riesgo, pues vamos a añadirle controles. ¿Para qué? Pues para mantener pues, ese riesgo, digamos, a raya, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Nos vamos al siguiente paso del riesgo residual e identificamos controles. ¿Cómo identificamos controles? Pues como hemos identificado antes los riesgos de las actividades, es decir, simplemente dándole aquí a añadir, y directamente pues se nos añadiría pues, los controles que sean. Podemos utilizar nuestro catálogo de controles o añadir controles nuevos, lo que queramos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para el riesgo de cambios mal diseñados que introduzcan incompatibilidades o riesgos de seguridad, pues añadiremos, pues, de una forma, ¿veis? Sencilla, pues un riesgo, podemos hacer una búsqueda rápida por aquí de alertas, me salen pues los controles que tienen puesto en su título, pues alerta, ¿vale? Y directamente pues yo puedo seleccionarlo, si quiero seleccionar 3, pues imagina, pues puedo seleccionarlo de forma fácil
y se quedaría incluido. Lo voy a cancelar para no liar aquí mucho. Nada, simplemente se podrían así añadir los controles y evaluarlos. ¿Cómo podemos evaluarlo? Nosotros proponemos evaluar por su diseño, es decir, si ese control pues es detectivo, es decir, va a detectar ese posible riesgo, es correctivo, va a corregirlo, o es preventivo para que no ocurra, o es eliminativo, es decir, elimina totalmente el riesgo. ¿Vale? Y su avance en esa implementación del mismo, es decir, si se encuentra totalmente implementado o poco implementado o medio implementado, a medias, ¿no? Todo ello nos va a dar una eficacia de ese control. El conjunto de controles que tenga asociado un riesgo y su eficacia, es importante, pues va a impactar en ese cálculo de riesgo residual. Es decir, si yo tengo 10 controles asociados a mi riesgo, pero no están bien implementados o están mal diseñados, ¿qué va a provocar? Pues que mi riesgo residual sea el mismo que mi riesgo inherente. Ahora, si yo tengo un buen diseño de controles y bien implementado en mi organización, eso va a impactar notablemente pues, en ese riesgo residual. Entonces, si yo, por ejemplo, de acuerdo al tipo de diseño y al tipo de implementación, fijáis, mira, voy a aumentarlo un poco para que veamos esa eficacia, como es una eficacia alta ahora. ¿Qué ocurre? Pues que eso va a impactar de forma notable en mi riesgo residual. Vale, le voy a dar aquí a guardar para que se actualice. Y si nos fijamos, pues por ejemplo, este riesgo o que era el que teníamos, ¿no? Que tenía esos dos controles, como tiene esa eficacia del control alto, pues fijaos cómo ha modificado de crítico, pues pasado a alto. Hemos diseñado bien nuestros controles y ha impactado notablemente pues, en la evaluación de ese riesgo, ¿no? Aquí podemos ver como de configuración errónea de workflow que causen fugas de leads, que es un riesgo operativo. Tiene 3 controles, los cuales pues tienen una eficacia media. Pues bueno, no ha bajado 2 puntitos el riesgo, digamos, ¿no? Todo ello pues nos va a ayudar, pues eso, a que los riesgos sean menores. Y también podemos asociar, si os fijáis, esto nos lo daría un Excel. Es decir, vosotros en un Excel, pues tenéis la información por fila, tal, es un poquito como más estático, ¿no? Aquí nosotros pues diseñamos distintas pantallas en las cuales podemos hacer un análisis real, un análisis de verdad. ¿Cómo? Pues fijaos, ahora por actividad, pues estamos viendo la criticidad de la actividad, la exposición de los riesgos por actividad, ¿vale? E incluso otra pestaña que nos da pues, los riesgos pues, de acuerdo a los procesos en general. Es decir, como nuestros procesos tienen una serie de actividades identificadas y evaluadas su criticidad, hemos identificado sus riesgos y su riesgo residual tras haberle añadido los controles pertinentes, pues vemos cuál es la exposición al riesgo por proceso. Y así podemos ver pues, nuestros procesos de nuestra organización cómo dispuestos están al riesgo. ¿Vale? Tras ese análisis que estamos viendo de ese riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento para nuestras actividades más riesgosas, quizás, ¿no? Que veamos pues que tengamos algún tipo de riesgo asociado que sea incompatible pues, con nuestra actividad, ¿no? Pues podemos definir un plan de tratamiento de riesgo. ¿Cómo? Pues como hemos hecho anteriormente, es decir, hemos ido al paso 4, a cada uno de nuestros riesgos, pues le añadimos su plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento, por ejemplo, aquí hablando de este riesgo, que es un cambio mal diseñado que introduzca incompatibilidades o riesgos de seguridad, podemos asociarle un plan de tratamiento que es mejora de los sistemas de control. Este plan de tratamiento es otra aplicación que tenemos aquí relacionada, ahora la vamos a ver. Pero ese plan de tratamiento lo que hace es que, pues bueno, vamos a identificar, pues, para qué nos sirve, es decir, si es pues, para eliminar, mitigar, transferir o incluso aceptar, que también es otra posibilidad. Y así como, pues, la condición de riesgo afectada que
que va a paliar, digamos, pues, la probabilidad o el impacto, va a tener una serie de actividades o acciones concretas asociadas, ¿vale? Las cuales, bueno, podemos ir siguiendo cómo va ese plan de tratamiento que tenemos aquí relacionado. Pues podemos ver que se ha definido ese plan, ¿vale? Pues te indica, pues permite que el sistema detecte previamente al suceso las distintas desviaciones, tiene un responsable, una fecha prevista, ¿vale? Tiene una serie de actividades concretas, es decir, pues hay un estudio de capacidad técnica, una implementación del sistema detectivo, un conjunto de acciones con un responsable, con una fecha planificada y que la persona responsable pues va a ir cerrando. A lo mejor esa persona, sin saberlo, está impactando directamente pues, nuestra evaluación. ¿Por qué? Pues porque quizás dentro de nuestra organización, pues los usuarios, todos los usuarios a nivel más operativo, pues saben que tienen que hacer una acción, pero a lo mejor no llegan a entenderlo quizás pues, que es pues, para paliar en concreto pues, este control, que es riesgoso, etcétera, ¿no? Entonces, a nuestra compañera María a lo mejor lo que tiene es la aplicación del plan de tratamiento de riesgo con el plan de tratamiento concreto que tenga asociado, ¿vale? No sé exactamente si es que está cerrado, creo que es que está cerrado ya. Pero bueno, para que veáis cómo es la aplicación, pues tendríamos un flujo de trabajo para esa definición, en el cual pues, hay alguien que identifica ese plan de tratamiento, alguien que pone pues, esas actividades o verifica previamente, ¿vale? Si está correcto, pues se les hace un seguimiento. En fin, también podemos analizar los resultados, es decir, vamos a seguir con un plan de trabajo, digamos, para ese plan de tratamiento. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir pues, ser concretos, precisos para lo que hay que hacer, ¿vale? Y dejarlo definido, es decir, paso 1, hay que definir un plan, paso 2, hay que verificarlo, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un análisis de resultados. A la persona responsable de, en este caso, implementar la acción en tal fecha, pues la persona recibiría un aviso para saber que tiene que hacerlo, lo recibiría a su mail, podría acceder desde su mail directamente ahí a la acción que tiene que hacerla, lo puede ver desde su agenda de actividades que os comentaba al inicio, ¿vale? Todo ello para que veáis cómo es la dimensión, ¿no? En sí, que no queda como en una matriz todo, ¿no? Sino que a través pues, de las distintas aplicaciones las que disponemos, pues podemos tener esa relación pues, de los distintos procesos. Es decir, estamos viendo cómo hemos identificado, evaluado los riesgos. Hemos asociado planes de tratamiento de riesgos que tienen su propio proceso, como hemos visto, ¿no? Por terminar aquí, en esta evaluación que teníamos, vamos a valorar esa eficacia. ¿Cómo? Vamos a evaluar si la eficacia del impacto, la eficacia de la probabilidad, la valoración global, si ha sido eficaz, medianamente eficaz, poco eficaz, si no se ha llevado a cabo pues, de la forma en el resultado esperado, ¿vale? Y eso pues, nos va a dar esa eficacia, ¿vale? ¿Qué más nos aporta esta aplicación? Pues bueno, nos aporta, estábamos hablando antes del monitoreo, ¿no? Desde las distintas pantallas, de ese análisis real, ¿no? En cada momento de los riesgos que tenemos. También nos permite, a través de un panel de gestión, pues poder tener de forma gráfica pues la exposición del riesgo por proceso, pues ver pues, qué porcentaje, ¿no? de riesgoso es pues, cada uno de los procesos de nuestra empresa. ¿Vale? También podemos evaluar las distintas o comparar más bien las distintas evaluaciones que teníamos ahí, ¿no? Pues podemos compararlas pues, en función de la criticidad, se puede la eficacia del plan de tratamiento o de todas las evaluaciones que tengamos, ¿vale? O sea, toda evaluación que tengamos, esta no tiene ningún. ¿Veis? Por ejemplo, el impacto, podemos ver cómo ha ido evaluándose el impacto, o bien pues, en nuestras distintas sedes, o bien pues, por año, si hacemos nuestras evaluaciones por año. ¿Vale? Todo ello pues lo tenemos en una misma aplicación, es decir, no tenemos que irnos a distintos documentos, no, lo tenemos todo congregado en la misma solución. Luego igualmente vamos a tener nuestra matriz de riesgo en la cual puede ser exportable a CSV, a Excel, a distintos procesos, o sea, a distintos formatos,
¿vale? Pues donde también es personalizable en función de la información como la tengamos estructurada. En este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso, las actividades que se han identificado, el riesgo en sí, si tuviesen controles, pues tenían aquí asociados esos riesgos. Vamos aquí que creo que sí tenían, ¿veis? Aquí tienen esos controles, ¿vale? Y toda la información que hemos ido trabajando de una manera un poquito, pues a lo mejor no, a mí me resulta más fácil hacerlo así, ¿no? Pues de forma ordenada y por fase. Pero bueno, luego igualmente pues tenemos nuestra matriz que ya puede ser con más información menos en función de pues, de la necesidad o a lo mejor más resumida. Pero bueno, pues tendríamos toda esa información que como digo, pues también sería exportable y de manera muy sencilla. También, por terminar, podríamos monitorear nuestros resultados a través de indicadores, por ejemplo, ¿vale? Desde nuestra aplicación de gestión de indicadores, donde de forma automática te puede sacar información, como por ejemplo, pues ese porcentaje de procesos con exposición alta. Pues tenemos esa medición, en este caso es semestral, donde nos está midiendo, al parecer, pues, por semestre, pues qué valor tiene, ¿no? En cada uno pues, de nuestra organización, en este caso, pues está a nivel general. Podemos ver el dato, aquí vemos la fórmula utilizada, pues que se ha utilizado aquí, ¿vale? Y esto nos va a dar una significancia de cumplimiento, ¿vale? Lo digo para que veamos también cómo podemos trabajar, ¿no? A través de indicadores, que de forma automática te saque esos datos. Luego, pues bueno, se pueden hacer análisis, evaluaciones de acuerdo de forma histórica para que veas cómo el año pasado estaba y cómo estaba este año, etcétera.